Durante la Edad Moderna se produjo uno de los fenómenos más terribles de la historia europea. Miles de personas de toda condición fueron perseguidas, juzgadas y ejecutadas por brujería. Esta es su historia. La historia de un delirio colectivo que convirtió una sospecha en acusación, una acusación en sentencia y una sentencia en fuego. En aquel mundo de religión, superstición y fanatismo, la bruja se convirtió en una de las figuras más temidas de Europa. Bienvenidos a El Archivo de las Brujas, un podcast de divulgación histórica sobre hechicería, aquelarres, demonología, procesos judiciales y miedo colectivo. Abramos el archivo. Matthew Hopkins, el hombre que hizo de las brujas su profesión. En la Inglaterra convulsa de la Guerra Civil, cuando el país parecía haber perdido al mismo tiempo la paz, el orden y la confianza en la justicia, apareció un hombre cuya carrera duró apenas 18 meses, pero que dejó una huella terrible en la historia de la brujería. Matthew Hopkins, Witchfinder General, el buscador general de brujas. Pero para entender cómo un personaje así pudo prosperar, primero hay que mirar el mundo que lo hizo posible. Inglaterra estaba rota por la guerra. Aquel conflicto, que había estallado en 1642, enfrentaba a dos grandes bandos: los realistas, partidarios del rey Carlos I, y los parlamentarios, que defendían la autoridad del Parlamento frente al poder de la corona. Pero no fue solo una guerra de ejércitos. También fue una crisis de autoridad, un vacío peligroso en la administración de justicia. En tiempos normales, las acusaciones de brujería pasaban por tribunales itinerantes presididos por jueces profesionales. Aquel sistema no era perfecto, ni impedía necesariamente las condenas, pero ofrecía un marco más ordenado, más exigente y menos expuesto a dejarse arrastrar por rumores, venganzas personales o enemistades vecinales. Con el país en guerra, esos jueces no siempre podían desplazarse con regularidad. Y allí donde la justicia ordinaria llegaba tarde o no llegaba, muchas comunidades empezaron a actuar casi por su cuenta, guiadas por sus miedos, sus rencores y la convicción de que estaban combatiendo al demonio. Para una sociedad profundamente religiosa, aquel caos podía interpretarse como algo más que una crisis política. Podía verse como una señal de corrupción moral, castigo divino y presencia activa del demonio. Fue en ese clima de miedo, religión militante y justicia debilitada, donde Hopkins encontró el espacio perfecto para actuar. Su carrera fue corta, casi fugaz, pero bastó para convertirlo en el cazador de brujas más célebre de la historia inglesa. No fue un gran juez, ni un teólogo de renombre, ni un magistrado investido de autoridad nacional. Fue, más bien, un personaje nacido en el momento exacto en que el miedo necesitaba rostro, método y una apariencia de legitimidad. De Matthew Hopkins sabemos mucho menos de lo que cabría esperar de un hombre que dejó una huella tan oscura. Su vida anterior a la gran caza de brujas permanece casi cubierta por la niebla. Sabemos que era hijo de James Hopkins, ministro puritano de Wenham,
y que pertenecía a una familia numerosa. Sobre su madre, Marie, apenas podemos decir algo más que su nombre. Después de eso, el silencio de las fuentes se vuelve casi absoluto. De aquel hogar puritano solo emergen unos pocos datos dispersos: un padre clérigo, una educación probablemente marcada por la Biblia, la disciplina moral y el miedo al pecado, y un joven Matthew que durante años desaparece casi por completo de la documentación. Antes de convertirse en el temido buscador general de brujas, Hopkins fue, ante todo, una sombra en los archivos. Se le ha presentado a menudo como un hombre con cierta formación legal. La afirmación resulta verosímil por la seguridad con la que más tarde se movería entre acusaciones, declaraciones, interrogatorios y tribunales. Matthew había nacido hacia 1620 en Great Wenham, en Suffolk, donde su padre, James Hopkins, era rector de la iglesia de St. John. Creció, por tanto, en un ambiente profundamente religioso, marcado por los sermones, la disciplina moral y una visión severa del pecado. Cuando su padre murió, hacia 1634, Matthew era todavía un adolescente. A partir de ahí, su rastro vuelve a difuminarse. Lo que sí sabemos es que había crecido en un hogar clerical y puritano, un ambiente en el que el combate contra el mal no era una simple imagen retórica, sino una obligación espiritual. En aquel mundo, el demonio no era una figura simbólica, sino una amenaza real, capaz de actuar en la vida diaria de una comunidad. Durante años apenas sabemos dónde estuvo, qué hizo o cómo vivió. Su figura solo vuelve a hacerse visible a comienzos de la década de 1640, en Manningtree, una pequeña localidad de Essex, junto al río Stour. Su presencia en aquel lugar puede explicarse por los vínculos familiares de su madre, Marie Hopkins, quien, tras la muerte de James, habría vuelto a casarse con Thomas Witham, rector de Mistley y Manningtree. Hopkins no entra en la historia como un completo desconocido llegado de ninguna parte, sino como el hijo de un antiguo ministro puritano y el hijastro de otro clérigo local. En una comunidad sacudida por la guerra civil, las tensiones religiosas, la desconfianza entre vecinos y la debilidad de las autoridades tradicionales, ese origen podía darle cierta apariencia de respetabilidad. Fue allí, en Manningtree, donde su nombre comenzó a adquirir una dimensión pública. Y fue también allí donde empezó la persecución, que lo convertiría en el cazador de brujas más célebre de Inglaterra. No era un lugar cualquiera. Aquella zona de Anglia Oriental formaba parte de una región donde el puritanismo tenía una presencia muy fuerte y donde muchos habitantes interpretaban el mundo a través de una mirada severamente religiosa. La guerra, la escasez, el hambre y la inseguridad no se veían solo como desgracias materiales. Para muchos, podían ser también síntomas de una corrupción moral más profunda y de la acción del demonio en la vida cotidiana. En ese ambiente casi apocalíptico, creció la necesidad de encontrar culpables que dieran sentido a tanta desgracia acumulada. Las comunidades buscaban una explicación para el dolor, la enfermedad, el hambre y la guerra. Y Hopkins supo presentarse como respuesta a esa necesidad. No era juez, ni magistrado, ni podía condenar a nadie por sí mismo, pero ocupó un lugar mucho más inquietante, el del hombre que decía saber dónde se escondía el demonio.
Cuando una comunidad sospechaba que el mal actuaba entre sus vecinos, él ofrecía sus servicios para encontrar a los culpables. La carrera de Hopkins como cazador de brujas comenzó en Manningtree, en marzo de 1645, cuando una mujer vulnerable fue acusada de brujería. Se llamaba Elizabeth Clark. Era anciana, pobre y coja, una de esas figuras marginales que encajaba perfectamente en el imaginario colectivo como sospechosa de brujería. El caso comenzó cuando John Rivet, un sastre local, la señaló como responsable de los males que sufría su esposa. Las fuentes no nos permiten reconstruir con precisión qué le ocurría a aquella mujer, pero sí nos muestran algo esencial. Una desgracia doméstica fue leída en clave de brujería. Lo que quizá había empezado como enfermedad, dolor o simple infortunio, dejó de pertenecer al ámbito privado y se convirtió en sospecha criminal. Sir Harbottle Grimstone, juez de paz de la zona, no dejó que aquella acusación se perdiera como un simple rumor de vecindario. Decidió tomarla en serio y abrir una investigación contra Elizabeth Clark. A partir de ese momento, la sospecha dejó de circular de boca en boca y comenzó a entrar en el terreno de la justicia. Fue entonces cuando aparecieron John Stern y Matthew Hopkins. No llegaron como jueces, ni como hombres con poder para dictar sentencia, sino como colaboradores de una pesquisa cada vez más oscura. Hombres dispuestos a vigilar, interrogar, buscar señales en el cuerpo de la acusada y convertir el miedo en indicios. Durante 3 días y 3 noches, Elizabeth Clark fue interrogada sin permitirle descansar ni un solo momento. La falta de sueño debía quebrar su resistencia, desgastar su cuerpo y confundir su mente hasta empujarla a confesar. Pero Hopkins y Stern esperaban algo más, que, en medio de aquella vigilia forzada, aparecieran sus supuestos espíritus familiares, esas criaturas demoníacas que, según la imaginación de la época, servían a las brujas y las ayudaban a causar daño. Los familiares son uno de los rasgos más característicos de la brujería inglesa. En el continente, la imagen del aquelarre podía incluir vuelos nocturnos, orgías, banquetes diabólicos y adoración colectiva de Satanás. En Inglaterra, en cambio, la tradición se centró con frecuencia en pequeños demonios domésticos, con forma de animales, que servían a la bruja a cambio de alimento. Según el relato que Hopkins publicó tiempo después, aquella vigilancia no tardó en producir lo que él estaba buscando: una confesión poblada de demonios domésticos. Elizabeth habría hablado de varios espíritus familiares que la servían y la ayudaban en sus maleficios. No eran demonios abstractos, sino criaturas con nombre, forma y personalidad propia. Holt, un ser con forma de gatito blanco. Charmara, algo semejante a un spaniel gordo sin patas. Sack and Sugar, un conejo negro. Newes, un turón. Y Vinegar Tom, la criatura más extraña de todas. Un ser que se asemejaba a un galgo de patas largas y cola alargada, con una cabeza de buey con ojos enormes. Para Hopkins, este ser no quedó reducido a un simple nombre arrancado durante una confesión. Dice que mientras vigilaba a la acusada, aquel supuesto familiar demoníaco se habría presentado ante él. Aseguró que, lejos de huir, le plantó cara ordenándole que se marchara de allí y volviera junto a su señor, el diablo. Entonces la criatura cambió de forma.
Ya no era aquel ser monstruoso de cuerpo alargado y ojos enormes. Ahora era un niño de unos 4 años, pero sin cabeza. Este dio varias vueltas por la casa, observándolo todo, y finalmente desapareció por la puerta. La escena resulta grotesca, casi cómica, vista desde nuestra perspectiva. Pero en el contexto de la época cumplía perfectamente su función. No solo alimentaba el miedo y reforzaba la sensación de peligro entre los vecinos, también servía para justificar la labor del cazador de brujas. Si aquellos seres existían, si podían aparecer en una casa y transformarse ante los ojos de los presentes, entonces alguien debía descubrirlos, perseguirlos y destruirlos. Y había algo más. La creencia en los familiares demoníacos no se quedaba en el terreno de las apariciones. También buscó una confirmación en el cuerpo de la acusada. Si esos pequeños demonios servían a la bruja y se alimentaban de ella, debía existir alguna señal física que lo demostrara. Por eso Elizabeth Clark fue examinada por mujeres acostumbradas a buscar las supuestas marcas del diablo. Durante aquel registro, encontraron en su cuerpo 3 pequeñas tetillas, unas protuberancias que, según la mentalidad demonológica de la época, habrían servido para que sus familiares mamaran sangre. Aquello reforzó la sospecha. Ahora nada más necesitaban una cosa: la confesión. Y esa llegó tras 3 largos días de interrogatorio, presión y falta de descanso. Elizabeth confesó. Pero su confesión no se limitó a ella misma. También señaló a otras mujeres. A partir de ese momento, el caso dejó de ser una acusación aislada. Cada nuevo nombre abría la puerta a una nueva sospecha, y cada sospecha se convertía en una nueva acusación. La persecución había comenzado. En la mentalidad demonológica de la época, la bruja no era simplemente una vecina malvada, capaz de matar ganado o enfermar niños. Era una apóstata, una traidora espiritual, una aliada de Satanás. Esa transformación del maleficio local en crimen religioso daba a la acusación una gravedad extrema. Para Hopkins, lo ocurrido en Manningtree no era una simple sucesión de rumores vecinales, sino la revelación de una amenaza demoníaca organizada. Y aquella primera acusación no se quedó encerrada en el pueblo. Los nombres obtenidos durante los interrogatorios abrieron nuevas sospechas. Las sospechas llevaron a nuevas detenciones y en pocos meses el caso de Manningtree se transformó en una persecución mucho más amplia por todo Essex. En julio de 1645, los primeros acusados son juzgados en los tribunales de Chelmsford. 23 mujeres fueron juzgadas. 4 murieron en prisión durante el juicio y 19 condenadas y ahorcadas. Lo que había empezado como una acusación local contra Elizabeth Clark se había convertido ya en una maquinaria judicial capaz de devorar vidas. Después de Essex, Hopkins y Stern continuaron su infame labor en Suffolk. Su actividad allí fue, si cabe, aún más intensa. Barrieron pueblos y villas en la búsqueda de brujas, y por lo visto las encontraron. Más de 150 personas fueron identificadas y acusadas de practicar la hechicería. Hopkins y su socio, John Stern, habían creado una suerte de empresa de servicio itinerante para encontrar brujas. Viajaban de una localidad a otra,
acompañados por mujeres encargadas de examinar los cuerpos de las acusadas en busca de supuestas marcas del diablo, y por ayudantes que participaban en las vigilias e interrogatorios. Los métodos eran tan simples como terribles. Primero se examinaba el cuerpo de la acusada en busca de la supuesta marca del diablo. Después venía la vigilia, donde las sospechosas eran mantenidas despiertas durante días enteros. Hopkins defendía esta práctica con el argumento de que, tarde o temprano, los familiares demoníacos acudirían en auxilio de la bruja. Desde una perspectiva moderna, aquel procedimiento era una forma evidente de presión y agotamiento. Pero Hopkins lo revestía de legitimidad. No hablaba de tortura, sino de vigilancia, de observación, de búsqueda de la verdad. Esa era precisamente la trampa. En Inglaterra, la tortura no estaba permitida como parte ordinaria del proceso judicial, pero bastaba con empujar a una acusada hasta el límite de su resistencia para obtener los mismos resultados que con el tormento. Mantenerla despierta durante días, interrogarla una y otra vez, impedirle descansar y esperar a que el cansancio rompiera su resistencia, era una manera de obtener por desgaste lo que la ley no autorizaba arrancar por la fuerza. Cuando la confesión, las marcas del cuerpo o los testimonios no parecían suficientes, podía recurrirse también a procedimientos más teatrales y aterradores. Uno de ellos era la llamada prueba del agua. El procedimiento consistía en atar a la acusada, normalmente con los brazos y las piernas sujetos, y arrojarla a un río, mientras los presentes observaban si se hundía o flotaba. La explicación era tan simple como cruel. Si la bruja había renegado del bautismo y se había entregado al diablo, el agua, símbolo del sacramento traicionado, no podía acogerla. El resultado se interpretaba de forma perversa. Si la acusada flotaba, era señal de culpabilidad, porque el agua no la aceptaba. Si se hundía, podía ser declarada inocente. Pero esa supuesta inocencia podía llegar demasiado tarde si el cuerpo no era rescatado a tiempo. La prueba podía absolverla, sí, pero también podía matarla. La actividad de Hopkins y Stern funcionaba, o, al menos, funcionaba para quienes querían encontrar brujas. Allí donde llegaban, las sospechas se multiplicaban, las acusadas eran examinadas, los interrogatorios producían confesiones, y cada confesión abría la puerta a nuevos nombres. Lo que había empezado en Manningtree, con el caso de Elizabeth Clark, se convirtió en pocos meses en una caza cada vez más amplia, capaz de extenderse de una localidad a otra como una mancha de aceite. El punto culminante de los cazadores de brujas llegó con el proceso de Bury St. Edmunds, el mayor juicio por brujería de la historia inglesa. Allí, alrededor de 140 personas fueron juzgadas y 18 de ellas acabaron colgando de una horca. La persecución había dejado atrás la lógica de un proceso individual. Ahora funcionaba como una cadena. Cada confesión producía nuevos nombres, cada nuevo nombre generaba otra sospecha, y cada sospecha podía convertirse en una nueva detención. La caza de brujas había alcanzado un punto de demencia colectiva, y como toda maquinaria, necesitaba recursos para seguir funcionando. Hopkins y Stern cobraban por su trabajo. Sus viajes, sus ayudantes, sus vigilias, sus interrogatorios y sus registros corporales tenían un coste. Al principio muchos pueblos estuvieron dispuestos a pagarlo
con tal de librarse de sus supuestas brujas. Pero con el tiempo, aquellos pagos empezaron a volverse incómodos. Esa dimensión económica ofrece una imagen menos legendaria y más inquietante. La caza de brujas no era solo un estallido irracional de superstición, también era una operación lucrativa. Así pronto, las dudas sobre la verdadera intención de los cazadores afloraron. El reverendo John Gall, ministro de Great Stockton, denunció los procedimientos de Hopkins y el peligro de convertir la búsqueda de brujas en un oficio. Su crítica atacaba el corazón social de la persecución. No toda mujer vieja, arrugada, pobre, mal vestida, con un gato o un perro cerca, debía ser convertida en bruja. En mayo de 1647, un grupo de caballeros de Norfolk se sumaron a la protesta y cuestionaron públicamente los motivos de Hopkins, acusándole de que su verdadero objetivo era desplumar económicamente al condado. La fuerza que tuvo la persecución en sus primeros momentos se estaba agotando. Los jueces profesionales recuperaban influencia. Las comunidades empezaban a cansarse de los costes. Y los resultados de la caza no habían traído la paz prometida. Las cosechas seguían fallando, la guerra continuaba y las desgracias no desaparecían por haber ejecutado a supuestas brujas. El negocio empezaba a volverse incómodo. Los costes pesaban sobre las comunidades, las críticas crecían y los jueces miraban con más recelo sus métodos. Hopkins, que durante meses había convertido el miedo en oficio, regresó finalmente a Manningtree. Allí, lejos de los interrogatorios, las cárceles y los tribunales que habían marcado su breve carrera, su vida se apagó con la misma rapidez con la que había irrumpido en la historia. Murió en 1647, con apenas 27 años, consumido por la tuberculosis. Más tarde, con el paso de los años, surgió una leyenda que decía que había sido sometido a la misma prueba del agua que le hizo famoso y ejecutado como brujo. Es una historia poderosa, casi perfecta desde el punto de vista narrativo. El cazador cazado por su propio método. Pero la realidad es que eso nunca pasó. La importancia histórica del personaje no se explica solo por el número de personas que acabaron en la horca a causa de sus investigaciones, aunque esa cifra ya de por sí resulta estremecedora. Lo verdaderamente inquietante es la escala que alcanzó su actividad en tan poco tiempo. En apenas unos años, Hopkins y Stern impulsaron más ejecuciones por brujería que todos los cazadores de brujas ingleses de los 160 años anteriores. Aquello los convirtió en un fenómeno excepcional dentro de la historia de la brujería inglesa. Matthew Hopkins no inventó la creencia en la brujería, ni creó de la nada el terror al demonio. Él solo encontró esos miedos ya presentes en la cultura inglesa de su tiempo y los aprovechó. Lo que hizo fue convertir esos temores en un método. Les dio un procedimiento, un lenguaje, una red de colaboradores y hasta una factura. Durante apenas 18 meses, transformó rumores de aldea en procesos judiciales, sospechas domésticas en confesiones y marcas del cuerpo en supuestas señales del infierno. Hopkins fue, en ese sentido, una criatura de su época, pero también fue algo más tenebroso. Un hombre capaz de encontrar su lugar dentro del miedo colectivo y convertirlo en oficio.
no fue importante porque creyera en brujas, sino porque logró convencer a otros de que existían y que él sabía encontrarlas. Y esa fue quizá su verdadera fuerza. No descubrir al demonio, sino enseñar a una sociedad aterrada dónde debía buscarlo. Si este episodio te ha interesado y quieres seguir recibiendo contenidos sobre historia de la brujería, te invito a visitar mi página web. Allí encontrarás información sobre mis libros y podrás suscribirte a mi newsletter. A través de ella iré enviando artículos preparados para leer con calma sobre temas oscuros del pasado. Tienes el enlace a la página web en la descripción del episodio. Y si quieres seguir escuchando nuevos episodios, no te olvides de suscribirte al canal. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto.